Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. ¿Qué tal, queridos amigos de Componentes Literarios? Los saludo hoy con mucho gusto y es que nos acompaña Gustavo Meneses, quien es un antropólogo social que pues actualmente está trabajando en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre algunos textos y libros que nos van a acercar a la antropología y bueno, nos va a dar Gus algunas visiones que tiene para entrarle a estos temas. Que lo disfruten. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora sí, carnal, te agarramos con las ganas de El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Hola, querido Gus, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación en Componentes Literarios y bueno, vamos a entrarle a este tema, pero antes quiero que me cuentes cómo estás. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a todos los que nos escuchan. Pues estoy muy bien, bien de salud, bien de ánimo y pues nada, básicamente gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar esta invitación y pues bueno, ahora sí a lo que toca. Cuéntanos acerca de pues tu labor como antropólogo dentro del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y después cómo vamos a ir abordando estos temas y estos libros que propones. Claro que sí, Gaby. Pues mira, actualmente colaboro en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Estoy en un área que se encarga de apoyar proyectos culturales, de comunicación y de medicina tradicional a nivel nacional. Esta acción del instituto se encarga de llevar a cabo apoyos para que los pueblos y comunidades indígenas puedan seguir preservando, fortaleciendo lo que es su patrimonio cultural, llámese la música, la danza, su lengua, la memoria histórica, la gastronomía, su artesanía, sus formas de organización, todos aquellos elementos que dan sentido e identidad a los pueblos indígenas de México. Y entonces se dan financiamientos para que ellos puedan seguir llevando a cabo su práctica cultural, así como el rescate y la preservación de la práctica sobre la medicina tradicional, o incluso como productores de lo que pueden ser cápsulas de radio, video o editorial, desde la óptica de los propios pueblos. Básicamente en lo que estamos actualmente colaborando en el Instituto Gaby. Bueno, pues qué interesante que existan estas instituciones que justamente promuevan y difundan la cultura y pues que nos acerquen también a ella. Y bueno, ahora sí, cuéntanos acerca de los textos que nos vas a mostrar, cuál es la línea de trabajo y que vamos a ver en este episodio. Claro que sí, Gaby. Pues mira, cuando me invitaste, la verdad es que me emocioné mucho porque muchas veces la sociedad en general no sabemos exactamente con exactitud a qué se dedica la antropología. Sí. Hay varias disciplinas antropológicas que pueden ser desde la social, la antropología física, la arqueología, la historia o la lingüística. Entonces muchas veces cuando uno llega con los amigos o con las familias dicen, ¿qué eres? Antropólogo. ¡Ay, qué padre! Tú ves lo de las pirámides. Ajá, y entonces sí. Dices, no exactamente. Hay como que es una confusión entre la arqueología y la antropología. Y para hacerlo de manera muy breve y fácil, todas las disciplinas que se trabajan en el tema de las ciencias antropológicas tienen que ver con el hombre. Con el hombre a partir de su lengua, la lingüística, con el hombre a partir de su historia, ¿sí? Con el hombre a partir de lo que son sus restos materiales, con el hombre respecto a su composición física biológica, que sería la antropología física. Entonces, la arqueología básicamente se encarga de estudiar al hombre a partir de sus restos materiales. Y la antropología social, o la etnología, se encarga de estudiar la cultura,
hombre como miembro de un colectivo. Es la parte donde nosotros nos involucramos, los antropólogos sociales. Dicho lo anterior, y ya desde un contexto del desarrollo de la antropología en México, el primer texto de los cuales les quiero hablar es el primer libro, digámoslo así, donde la antropología ya tiene una fisonomía más trabajada, más elaborada, más concreta, y es el de Manuel Gamio. Manuel Gamio fue uno, digamos, de los primeros antropólogos que hicieron lo que ahora conocemos como antropología aplicada. Y hay un texto de la editorial Porrúa que se llama Forjando Patria. Es un estudio en el cual habla sobre todo el proceso que siguió, digamos, México, ¿no? Una vez después de la conquista, cómo se fue constituyendo como Estado-Nación, y incluso él es uno de los autores, por ejemplo, de lo que es el estudio en el Valle de Teotihuacán. Él se encargó esa es la primera persona, el primer antropólogo que hizo un estudio sistematizado, con estadística, con cuáles eran los cambios que estaba sufriendo la población cercana a lo que eran las pirámides de Teotihuacán. Entonces este libro, Forjando Patria, pues realmente hace como una reflexión en torno a los elementos identitarios que existían como a principios del siglo XX. Es un documento, un libro que sería como uno de los primeros, la antesala de la antropología en México. Un poco el problema que se buscaba era resolver qué es lo indio, qué es lo indígena. Obviamente después, ya con el debate que se va generando durante el siglo XX, pues va de un lado hacia otro, desde estas categorías que son despectivas, ¿no? Sí, o discriminatorias, claro. Lo indio, lo indígena, pues ha tenido que irse transformando, ¿no? Y quitarle todo ese peso negativo que puede tener. Ese sería uno de los primeros para aquellos que quieran irse involucrando en esos primeros textos. Un documento que lo recomendaría. Muy bien, entonces Forjando Patria, quiero entender que tiene como esta asociación con la reivindicación del término como del indio y del indígena, o su transformación a que el término no tenga esa carga peyorativa. Básicamente es el primero que empieza a hablar sobre lo que es lo indio y lo indígena, que es parte de la sociedad mexicana. Aún no está el debate sobre la crítica a sus planteamientos. Es como las primeras ideas que tiene el gobierno mexicano, digamos, la propia disciplina de la antropología, sobre aquello que tenga que ver con lo indio y lo indígena. Perfecto. ¿No? Sería la primera reflexión, y básicamente es un primer documento, un primer ejercicio que ayudó, fue base para muchos otros estudios, para reflexionar y empezar a debatir los conceptos o categorías que utilizó Manuel Gamio en ese momento. Un hombre de su tiempo, evolucionista, que pudo estudiar antropología en Estados Unidos, ¿no? La antropología tiene, digamos, dos escuelas principalmente, la americana y la francesa, y la inglesa. Entonces él se formó en la escuela americana con un antropólogo llamado Franz Boas. Entonces, pues es el primero que empieza a hacer un estudio sistematizado desde la antropología de la sociedad india en México. Perfecto. Y la segunda propuesta, ¿cuál sería? Pues mira, te tengo dos propuestas. ¿Sí? La primera de ellas es ya cuando en los años 40 se crea el Instituto Nacional Indigenista, a partir de estos estudios y análisis que empieza a hacer la antropología en México. Fíjate que los antropólogos lo que hicieron a partir de Gonzalo Aguirre Beltrán fue crear lo que fueron los centros coordinadores indigenistas. ¿Cuál era la perspectiva de estos centros coordinadores? Es que existiera en aquellas regiones de refugio en donde se fueron la población indígena a recluirse, que hubiera un centro rector en términos económicos y políticos. Ahí es donde se buscaba que existiera esa relación intercultural entre lo indígena y lo no indígena. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque el primer centro coordinador que se ha dado aquí es San Cristóbal de las Casas. Y entonces ahí un antropólogo de nombre Julio de la Fuente hizo un texto, un libro que se llama Monopolio de aguardiente y alcoholismo en los Altos de Chiapas.
De hecho, el subtítulo de este libro se llama Un estudio incómodo, de Julio de la Fuente. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál es la historia de este libro? Pues bueno, llega Julio de la Fuente como director del Centro Coordinador de San Cristóbal de las Casas, se da cuenta de la situación que viven los indígenas occidentales celtales de aquel estado, y entonces empieza a documentar cuál es la técnica del antropólogo, la etnografía, de escribir qué es lo que hay, cuál es la organización, la parte económica, la parte religiosa, la cuestión cultural que prevalece en las sociedades donde él estudia. Y entonces él se empieza a dar cuenta que existe la parte de lo que el no indio, el mestizo, tiene el monopolio del aguardiente y de alguna manera controla y detenta la producción y la venta. Cuando hay indígenas que empiezan a querer hacer aguardiente, pues son asesinados, ¿no? Entonces Julio de la Fuente ve aquí una injusticia, la documenta, y en aquellos tiempos el gobernador de Chiapas habló con el director general del INI, del Instituto Nacional Indigenista, para decirle que le bajaran las rayitas o cerraban el centro coordinador. Entonces, pues, dado que esto apenas iniciaba a finales de los años 40, los años 50, principios, dijeron, ¿sabes qué? Deja de hacer este estudio, ahí déjalo, ¿no? Y este documento quedó en los archivos, ¿no?, del centro coordinador. Quedaron ahí apenas a finales de los años 90, encontraron una caja toda polvosa con moho y eran todos escritos de Julio de la Fuente. Y entonces lo que hicieron fue ponerlos en orden y sacar. Por eso es de que se llama Un estudio incómodo de Julio de la Fuente, y es muy interesante el trabajo para poder entender pues la situación que prevalecía en el estado de Chiapas, en San Cristóbal, todo lo que hay en torno al alcoholismo, toda la manera de detentar esto por parte de los mestizos, de los caciques, y que estuvo guardado. Este documento es incómodo porque de alguna manera las personas interesadas en que continuara el negocio del aguardiente pues estaban siendo dañadas con este estudio. Entonces fue vetado, digamos, muchos años y salió a la luz, y también por eso lo recomiendo. Cómo la verdad sale a la luz de alguna manera y que forma parte de la historia. Qué bueno que encontraron esos textos. Sí, de hecho te diría lo que dice la contraportada del libro, la cito. El presente libro narra uno de los más enorgullecedores episodios de la historia del incipiente indigenismo mexicano, ¿no? Sí. O sea, a ese nivel está. Sí. Bueno, y entonces en esos tiempos lo que hacía la antropología era algo que actualmente ha sido muy criticado, que era la parte del integracionismo. O sea, parece que el Estado mexicano, ¿no?, la política que tenía era negar lo indígena e integrarlo al desarrollo a nivel nacional. Y entonces hubo varios paradigmas de cómo la antropología y otras disciplinas empezaron a continuar trabajando con la población indígena, y pues una de las vertientes que se manejó por ahí de los años 70 fue la del etnodesarrollo, ¿no?, o el desarrollo participativo. Y ahí en ese contexto hay un maestro rural que se forma como antropólogo y también va a Chiapas a mediados del siglo XX, ¿no?, a continuar haciendo investigación, y de sus notas científicas, digamos, de su trabajo científico, obviamente estamos hablando de una sociedad que se ha transformado después del estudio de Julio de la Fuente, hacia adelante, pero se queda con notas. Otra de las cosas que tiene el antropólogo, debe de saber escribir, no nada más poder describir la realidad, sino también saber escribir lo que está viendo. Entonces, obviamente había cosas que él escribía que salían de la parte científica, y me parece que esto le puede agradar mucho a tu auditorio, porque él, a la parte que saca sus estudios, sus investigaciones, hace un texto muy literario que se llama Juan Pérez Jolote. Juan Pérez Jolote es un, digamos que es la historia de vida de un indígena, ¿sí?, cómo sale de su comunidad, crece, se enlista en el ejército, y cómo regresa nuevamente, ¿no?, a su pueblo. Y en ese regreso, cómo empieza a reflexionar respecto a su identidad. Entonces, de hecho, él explica, Jolote deriva un poco el apellido que se reconocía con su padre, que era Guajolote. Entonces, es como un poco la historia de aquellos apellidos muy mexicanos, digamos,
que no sabemos cómo es el que se fueron conformando. Sí, que se van cambiando. Entonces, sí, este texto es un texto muy cortito de cerca de 100 páginas, es parte de los brevarios, ¿no?, del Fondo de Cultura. Tal vez próximamente lo saque nuevamente para Ignacio Taibo. Juan Pérez Jolote me parece una obra muy ligera, que ayuda a conocer la situación que prevalecía precisamente en el estado de Chiapas a partir de la historia de vida de un indígena tzotzil. La historia de vida o historias de vida es otra de las técnicas que utiliza el antropólogo para poder a partir de ahí conocer cómo era la vida cotidiana en un momento determinado de alguna sociedad. Entonces, también lo recomiendo. Ajá. Y a mí me costó creo que como 50 pesos. Es muy Mira, fácil. es barato. Lo puedan encontrar. Y es de Sí. Ricardo Posas, dices, ¿verdad? Así es, Ricardo Posas, como te decía, fue un maestro rural, y posteriormente, una vez que estuvo en comunidad, vio la situación que prevalecía y decidió continuar estudiando, pero ahora antropología, llegó hasta ser doctor en antropología. Entonces es un antropólogo que tiene muy buena pluma. Sí. Y lo van a disfrutar mucho. Muchas gracias, se vuelve una cuestión como más literaria. Y una de las cosas que, no sé, se me ocurre y que siempre he tenido a veces como que en la cabeza cuando igual tengo acercamiento con antropólogos, y en este libro tú verías que el protagonista está a favor, o cuál es su postura más bien alrededor de esta transición o este cambio cuando regresa a su pueblo y se da cuenta de la búsqueda que tiene de identidad. ¿Cuál será como la postura que toma con referencia a lo indígena y bueno, al trasladarse a otro sitio donde seguramente le quitan eso, ¿no? Es como ese estar arraigado a tus raíces, pero al mismo tiempo entrar en una sociedad que trata de eliminar esa parte. Sí, esto que comentas realmente está presente en el libro. O sea, al final es la historia de vida de este indígena. Habla él, o sea, lo que hace Ricardo es entrevistarlo, y a partir de esa entrevista es crear la narrativa. Y eso que tú indicas ocurre en el texto, lo describe, porque lo que se narra ahí es algo que viven actualmente las personas, los individuos, los sujetos indígenas. Conviven con dos mundos, el tradicional y el moderno, y de repente ambos mundos entran en contradicción. Aquí en este caso precisamente él, después de estar en el ejército, de haber sido explotado, ¿no? Y de repente cuando regresa a su comunidad tiene que asumir ciertos compromisos o responsabilidades como miembro de un colectivo, digamos este sistema de mayordomías, ¿no? Sí, exacto. Él en ese proceso de reflexión de su identidad, pues obviamente lo asume porque en su ser está la parte colectiva, algo que de repente muchos no entendemos porque nuestra sociedad moderna, y dicho sea de paso capitalista, tendemos más al individualismo. Sí, claro, ¿no? sí. La parte colectiva como que no la entendemos de distinta manera. Y aquí en este texto que ayuda a identificar esas contradicciones, esas situaciones a las cuales se enfrenta el personaje central, porque va combinando los dos mundos, ¿no? Cuando estuvo fuera de comunidad y cuando está dentro de la comunidad, y cuál fue ese proceso en el cual se vio envuelto, y que tiene que ver mucho con la parte de poder conocer un poco más las costumbres, los acontecimientos, que finalmente el personaje principal narra y que permite a uno acercarse más al conocimiento de esta cultura tzotzil. Claro, y es que sabes que se me hace bien importante reconocer esta evolución en un personaje como el que nos planteas, porque actualmente, bueno, si nos trasladamos también a nuestra realidad, que esto, bueno, tiene también ese tinte, ¿no? Que igual a lo mejor con estas características un tanto literarias puede pasarse también a un plano ficcional de vez en cuando. Sin embargo, yo creo que es bien rescatable demostrar que en la vida diaria nos encontramos dentro de nuestra cotidianidad problemáticas que tienen que ver con este proceso de fusión cultural y proceso también de un choque y un contraste que existe entre los indígenas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo a lo mejor un tanto simple,
pero que es bastante común dentro de una universidad. Por ejemplo, los estudiantes indígenas muchas veces mienten o se sienten igual no se sienten dentro de esa sociedad de estudiantes o esa comunidad de estudiantes, y para encajar tienen como esa necesidad o ese apego a la mentira de decir que son indígenas. Incluso pierden muchas becas. O sea, en la universidad que yo estudié, supe de casos de gente, de alumnos, que tenían la posibilidad de tener una beca por la comunidad a la que pertenecían, por toda esta situación de ser indígena, y ellos preferían no cobrar esa beca o no hacer el trámite para tenerla por sentirse avergonzados, ya que la misma sociedad arrima o hace que ese comportamiento prevalezca, ¿no? Como de quiero pertenecer aquí, pero entonces tengo que desvincularme o deslindarme de lo que soy o de mis raíces, y me imagino que este contraste también se ve claro desde, este ámbito que nos cuentas del ejército, cuando se va y cuando regresa, esta búsqueda de identidad, ¿no? De saber a dónde vamos y quiénes somos, porque el mismo gobierno, los mismos sistemas que existen en nuestra sociedad no son competentes en su totalidad para entender las diferencias que existen en cada uno de nosotros como seres humanos, y entendernos así, como una diversidad, y no como el ser diferente necesitas cambiar para encajar. Así es, Gaby, eso que comentas sucede, todavía prevalece, y más bien la invitación a las personas que nos escuchan es a pensar, a recordar cuántas veces me he sentido discriminado. Tal vez no por ser indígena, a lo mejor porque mi estatus socioeconómico no es el mejor, discriminado porque a lo mejor no soy tan bueno como tal, discriminado por una serie de circunstancias. Esa es la primera reflexión. ¿Cuántas veces me he sentido discriminado? Y la segunda reflexión, igual, un ejercicio interno. ¿Cuántas veces han discriminado al otro por no ser igual a ellos? ¿No? Porque efectivamente nuestra sociedad se caracteriza por ser profundamente racista y discriminatoria. Claro. Entonces, señalaste una categoría, un concepto interesante que tiene que ver con la diversidad. O sea, México, la verdad es que es de los países mucho más diversos que existen en el mundo. Nada más te puedo decir que se reconocen 68 idiomas en el territorio mexicano, desde Baja California Norte hasta la península de Yucatán. Cuando hablamos de 68 idiomas, lenguas distintas, hablamos de al menos 68 formas distintas de pensar, imaginar y soñar el mundo. No nada más existe el nuestro, el de los mestizos, los que no hablamos una lengua indígena, o incluso nuestras percepciones de vida son distintas tanto en un ámbito rural como en una ciudad, entonces urbano. Entonces, esa riqueza de la diversidad, más bien, es lo que permite dar fisonomía a lo que es ser México, ¿no? Entonces, yo creo que la reflexión iría por este lado, de qué manera podemos acercarnos a ese tipo de contextos para que nosotros como sociedad podamos ser más fuertes en tanto reconozcamos esa diversidad. Por eso, desafortunadamente, la discriminación existe, tan es así que tuvieron que crear el CONAPRED, ¿no? Claro. Porque quieren empezar a regular los procesos de discriminación que se presentan. Te digo, no nada más por una cuestión étnica, sino por una cuestión que tenga que ver por ser mujer, por una cuestión que tenga que ver con una parte laboral, económica, por una serie de circunstancias. Entonces, esos son los grandes retos de nuestra sociedad. Claro, existe un sistema donde hay cierta vulnerabilidad y se ataca con un dominio por parte de diferentes sectores, y es bien importante también eso que mencionas, que a través de la lengua es una forma de identificar esta diversidad, y no solo la diversidad, sino los diferentes contextos en donde se halla, ¿no? Me parece también interesante ver cómo nos dices que la parte a lo mejor en la cuestión indígena pues tienen este propósito de comunidad, una cuestión plenamente comunitaria, digámoslo así,
y cuando se trasladan a la ciudad o cuando se trasladan a otros ambientes, justo es la parte que se pierde, ¿no? Estamos en este sentido de el individuo, de ser egoísta y poco empático, ¿no? A veces yo creo que eso absorbe a las comunidades indígenas cuando, o más bien a las personas que se trasladan cuando se dan cuenta de que su arraigo a la identidad tiene mucho que ver con estas relaciones conjuntas que logran en sus poblaciones y que se les quitan casi forzosamente al llegar a otros sitios. Así es. Ahí está el reto, Gaby. Sí. Y te digo que creo que a todos nos corresponde hacer algo al respecto. Mira, saliéndonos ya del ámbito rural, ¿no? Ajá, del sí. indigenismo, de la antropología también empezó a incursionar en el ámbito urbano y en el ámbito industrial. La antropología, de repente, el sujeto de investigación y estudio fue lo indígena, después pasó a lo campesino, después pasó a lo urbano, a lo obrero, a la minería, a todo lo que es práctica del hombre. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, te quiero decir que por el finales de la década de los 60 llegaron muchos antropólogos de muchos países y llegó Oscar Lewis, quien hizo una investigación que después fue la línea de antropología de la pobreza. Entonces Oscar Lewis escribe Los hijos de Sánchez. Los hijos de Sánchez de hecho, posteriormente con Anthony Quinn se hizo una película, ¿no? Con Damián Bichir, que era muy joven en ese tiempo. Sí. Los hijos de Sánchez, de hecho, me parece que una vez que se publicó, salió a la luz, cuando salió de la imprenta, cuando salió de la cocina, uh-huh, no dejaron que se vendiera ni se distribuyera. Me parece que fueron como 5 años después de que se terminó el trabajo, sí, que lo permitieron a la venta. Eran las épocas de Gustavo Díaz Ordaz. Por eso. Y entonces prohibieron este libro, uh-huh, porque decía que no hablaba de México, eso era otro México. Los hijos de Sánchez hablan de la familia de Jesús Sánchez, que tiene muchas esposas, sí, y tiene muchos hijos. ¿Cómo no va a ser entonces, México? Otra de las cuestiones a los que nos escuchan, ¿qué es lo que hace el antropólogo para poder hacer su trabajo? O sea, no es un investigador común en el cual llega y lee libros y va con la gente y la consulta como si fuera otro libro. Uh-huh. El antropólogo tiene que hacer mucho trabajo de confianza. ¿Y cómo logras la confianza? Estando ahí, conviviendo con la gente, que te vea, que te escuche, que te conozca. Y entonces hay que hacer mucho trabajo de campo, estar ahí. ¿Por qué digo esto? Porque para que Oscar Lewis hiciera este libro, tuvo que ganarse la confianza, ¿sí?, que lo aceptaran, Jesús Sánchez, y lo que hizo fue meter grabadoras, cintas, pues, en aquel tiempo eran cintas, abajo de las camas, por ejemplo, para conocer cuál era la vida cotidiana, ¿no?, sí, de los hijos de Sánchez en tu casa. Obviamente una vecindad. Uh-huh. Posteriormente lo que hace es entrevistarlos, hacer entrevistas estructuradas, ¿no?, uh-huh, directamente con ellos. Entonces es muy interesante porque este libro está hecho de tal forma que entrevista a cada uno de los hijos de Jesús Sánchez e incluso al propio papá. Y entonces lo que hace es un cruzar. Uh-huh. Cruza primero lo que se dice, que grabó de sus grabaciones de un año, y luego pide a ellos su testimonio. Entonces es como que va reforzando el testimonio con lo que escucha. Pero además lo hace sobre los mismos temas. Por ejemplo, yo, un hijo de Sánchez, recuerdo el día que me robé una paleta. Uh-huh. Y narro cómo fue, cómo llegué con mis hermanos, cómo uno de ellos me echó de cabeza y cómo mi papá me pegó. Y ese mismo hecho lo platica también el hermano. Es que ese día fuimos con él y cuando se robó la paleta y fui le dije a mi papá. Uh-huh. Y luego Jesús, el papá, dice, el día que más le pegó a uno de sus hijos, uh-huh, y que el día que se lo merecía fue cuando se robó una paleta. Y entonces eso es algo muy interesante porque ves las visiones o la percepción de cada uno de los actores sobre un mismo hecho. Se ve como una cuestión de polifonía, o sea, de muchas voces, y claro, eso también tiene mucho sentido, saber las posturas
y los juicios que se dan respecto de un acontecimiento, ¿no? Te digo, Jesús es el papá, Manuel, Roberto, Consuelo y Marta, que son los hijos, ¿no? Entonces cada uno narra. Este libro, pues obviamente lo lees, y por eso te digo, posteriormente se funda en la línea de investigación Antropología de la Pobreza, porque narra precisamente la situación de pobreza, de marginación en la cual viven, y cómo fue a través de que Jesús fue migrante, el día que llegó una cama, era lo mejor que les había pasado en su vida, ¿no? Entonces, esto es un trabajo realizado en el contexto de la Ciudad de México, y la verdad es que es muy literario. También lo recomiendo para la gente que le llame la atención por esta oportunidad que dices, y porque realmente te lleva de la mano. Te digo, el antropólogo tiene que saber escribir, y es muy padre de qué manera te involucra te envuelve en ese ambiente, y realmente respiras y vives y sientes las pruebas que le ponía Jesús a sus hijos, ¿no? Sí. Y tú decías, no manches, es muy malo. Y cuando lees su percepción de Jesús, dices, híjole, pues es que no, tampoco es que fuera tan malo, ¿no? De alguna manera te pones ahí, en ese lugar, e incluso llega a veces al punto de que hay pasajes que te narran que sientes que tú también los viviste, ¿no? Entonces, claro. Ese también lo recomiendo. O sea, tienes esa posibilidad, ¿no? Como de observar el entorno y aparte sentirte identificado con él. Cruza otra frontera además de la polifonía, el que haya puesto las grabadoras. Eso me interesó mucho, cómo nos dices que además de él ir entrevistando y sacando testimonios por parte de los personajes, también su investigación se fue llevando de otro lado. Y sí, sin duda uno de las partes muy importantes en la antropología es el trabajo de campo y el estar inmerso en ello, porque no es fácil entrarle, no es fácil que la gente te conozca o te tiene que estar viendo constantemente para agarrarte confianza. Así es, Gaby. Y pues bueno, esto te digo, ha sido cómo se ha desarrollado la antropología en México, a partir del indigenismo, toda la vasta. Hay mucha literatura, mucha investigación que te permite acercarte a conocer esas regiones indígenas y campesinas de México. En el ámbito urbano, el ejemplo claro es ¿no? De Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez. Y hay otros textos, ¿no? ¿Sí? Pero yo estoy haciendo referencia a algunos que yo recomendaría a quienes escuchan a leerlos un poco en dos sentidos, para que conozcan cuál es la técnica o los resultados del trabajo de un antropólogo, por un lado, y por el otro, un poco también generar esa reflexión, esa resonancia del lugar que ocupamos como miembros de esta sociedad tan diversa, ¿no? Con todas estas carencias que tenemos, con todos esos sueños que también tenemos, ¿sí? Y en ese sentido, fíjate que uno de los autores que yo recomiendo ampliamente, de los años 80s, ¿no? 90s, es Guillermo Bonfil Batalla, ¿no? Guillermo Bonfil Batalla es un antropólogo que produjo bastante, como que cambió la visión de la antropología en México, obviamente él y otros colegas, pero su obra cúspide, de hecho, si los que nos escuchan, en todos los casos, tanto Ricardo Posas como Oscar Lewis y este último Guillermo Bonfil, si se meten a YouTube podrán encontrar bastante material. El último libro del que les quiero hacer referencia es México Profundo, una civilización negada. Muy bien. ¿No? Es un texto en el cual realmente Bonfil Batalla hace toda una reflexión de la construcción de esta identidad mexicana desde la época prehispánica, pasando por la conquista, pasando por la independencia, por la reforma, por el México revolucionario, ¿no? Todas estas etapas históricas a través del cual se intenta, ¿no? Generar un proyecto de nación, de identidad, pero con toda esa diversidad y con toda lo que decíamos hace rato, con toda esta discriminación que se vive por lo indio, ¿no? O sea, de hecho, su título, ¿no?
una civilización negada. O sea, la riqueza de México está en estas culturas precolombinas y los mexicanos ahora negamos esa civilización, pero no nos damos cuenta que más allá de que por nuestra sangre circula sangre indígena, mucho de lo que somos es herencia de ello. O sea, no de gratis nos gusta el maíz, no de gratis nos gusta el molito, no de gratis somos fiesteros, no de gratis nos gusta el pulque, los tamales. Todo lo que somos realmente, incluso hoy un día tan importante para los mexicanos como puede ser la Virgen de Guadalupe, la Tonantzin, esta idea, esta construcción de la Virgen en torno a lo que fue la Tonantzin, el Cerro Sagrado, su vinculación con la luna, con la fertilidad, o sea, todo lo que somos, aunque no seamos indígenas, viene a partir de estas raíces tan profundas que sin darnos cuenta, sin reflexionar, lo reproducimos. Lo creemos, por ejemplo, Día de Muertos, ¿no? Claro, el Día Noche de Ánimo. Cada una de las tradiciones que tenemos vienen desde esta larga data. Todas las creencias que tenemos, a veces no les cuestionamos, pero creemos en ellas. Entonces, eso es lo interesante de este libro, que nos invita a reflexionar sobre de dónde venimos, lo que somos, y un poco para plantearnos la pregunta, ¿qué queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? Dicho sea de paso, ¿no? El problema del capitalismo, ¿no? Y del neoliberalismo, no porque se haya puesto de moda, ¿no? Pero lo que sí genera es este proceso de individualidad, por un lado. Por el otro, borrar o negar la historia, la memoria de los pueblos. Los pueblos no como el pueblito ranchito que está allá, no. El pueblo en término más sociológico. Todo lo que representa ser un pueblo, ¿no? Entonces, la cuestión está, a mí me gustan dos cosas. La primera, la cuestión que tiene que ver con la utopía. Bonfil Batalla habla de la utopía. Y finalmente, esto tiene que ver con que para que exista comunidad debe de haber proyectos. Y a veces los proyectos son utópicos, pero para eso sirve la utopía, ¿no? Para poder soñar, ¿no? En aquello que aún no se ha hecho realidad, pero está en vías de ser. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro, que esta literatura nos pueda acercar a que reflexionemos primero de manera individual, ¿no? Y posteriormente de manera colectiva. Yo creo que esta es una enseñanza que podemos estar rescatando de este año difícil, 2020, por la pandemia, y que nos dimos cuenta que aquellos que somos asalariados, pues hasta cierto punto la teníamos librada, pero no toda la gente tiene la suerte de tener un salario. Y entonces tuvo que echar mano de la parte colectiva. Muchas personas indígenas y campesinas en las ciudades regresaron a sus pueblos y lo único que podían hacer era sembrar la tierra. Regresaron a sembrar la tierra. De repente generamos empatía las personas de la ciudad y en vez de ir a comprar a Walmart, empezamos a comprar la gente que producía de manera local. Sea la cerveza artesanal, sea el pan artesanal, sea ir a la recaudería de la colonia. Y entonces, la verdad es que en esas adversidades aflora nuestra parte colectiva. Y yo creo que es lo que podemos rescatar todos a partir de esa trinchera, pensar cómo queremos pensar ese sueño, esa utopía, ese sueño que aún está en construcción y que queremos, que creemos que puede ser posible. ¿Y cómo nos podemos apoyar? Pues así como hay tantos textos que yo creo que tú has podido revisar en el ámbito de la literatura, pudiendo ser un Camus de la Peste, pudiendo ser un Gabriel García Márquez en enfermedad, pudiendo ser George Orwell en 1984, y toda esta literatura, que la antropología en México puede representar también, puede poner su grano de arena para pensar qué queremos y hacia dónde queremos ir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que los libros y los textos son una herramienta importantísima también para una documentación, dejar un legado, por supuesto, y también para el reconocimiento y el análisis de nuestra vida y de nuestro contexto también relacionado con los demás seres humanos. Yo creo que hay que leer un poco de todo, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, tenía aquí uno, Chinchín el Teporocho. Ándale, Armando Ramírez. Que no es un libro necesariamente de antropología, pero fíjate, la legendaria novela sobre el barrio de Tepito.
Entonces aquí Armando Ramírez, o sea, la verdad es que te lleva por ese viaje de la vida de una persona que es porocha, ¿no? Entonces, esto está bien interesante porque está en la onda de la literatura mexicana, de la nueva onda creo que le llaman, en donde también está escrito, por ejemplo, José Agustín. Sí. José Agustín, una persona muy irreverente, ¿no? O incluso, no necesariamente ellos, tal vez un tal Zapata, el vampiro de la colonia Roma, ¿no? Cuando leí ese libro tenía como 15, 17 años, y habla sobre un homosexual, ¿no? Y entonces yo tengo 43 años, estoy hablando que en el año 91, 95, cuando lo leo, pues era un tema vetado en mi familia, ¿no? Sí, un tabú. Era muy chico yo para estas cosas, y de repente cuando lees eso, dices, ¿a poco hay libros que hablen de eso, no? Cuando claro. se supone que me había leído a Julio Verne, ¿no? Y de repente ese tipo de literatura es un choque, ¿no? ¡Pum! Claro. Y dices, órale, ¿no? Es otra literatura distinta. No tal vez sea de los premios Nobel, tal vez tampoco sea algo científico, sustentado científicamente como es la antropología, pero estos textos también representan un momento, ¿no? En la memoria y en la visión que se tiene en un tiempo determinado. Por ejemplo, Jorge Ibargüengoitia. A mí me gusta mucho La Ley de Herodes. Entonces, es muy... lo lees y yo me la paso riendo, ¿no? Cuando la manera que tienen de hacerlo. Entonces, yo creo que cuando hablamos de literatura, entra también, ¿no? Este tipo de material que ayude un poco a poder ver otras maneras o a conocer otras maneras que tienen de ver quien nos escribe. Entonces, cerraría con México Profundo el tema de antropología, y pues uno ahora sí que de regalo, Chin Chin por 8. Muy bien, ese fue el pilón y pues yo estoy muy agradecida, me encantaron las propuestas que nos diste y pues sí, ojalá y todos los componentes literarios que nos estén escuchando lean estos textos y también pues investiguen más acerca de otros, como tú bien dices, pues tenemos muchas posibilidades para investigar acerca de cómo nos componemos, cómo se compone nuestro mundo, nuestras ideas y por supuesto cómo se representan la realidad, cómo se representa la realidad a través de la ficción y sin duda, bueno, en textos que tienen que ver pues más apego a la antropología, cómo se lleva a cabo un tratamiento también histórico, un tratamiento cultural y pues estos desarrollos para profundizar más acerca de nuestro rumbo. Estoy muy agradecida, Gus, por haber estado aquí en Componentes Literarios y pues no sé si tengas tus redes sociales para que te puedan seguir, para que a lo mejor en algún otro momento te puedan pedir, pues no sé, consejos acerca de otros textos que recomiendes. Sí, como buen antropólogo soy un poco raro y mi Facebook es Interludio, así como suena. Interludio y espacio Bach, como si fuera Johann Sebastian Bach. Ajá. Interludio Bach. Muy bien. Pues ahí lo tienen. Aunque me gusta, el interludio sería la parte de una pieza que une a dos. Entonces, es muy clásico, pero realmente a mí me gusta el son jarocho. Ah, muy bien, bueno, pues sí, entonces ya tiene sentido y bueno, es una palabra que tampoco es tan común escucharla, entonces, pues sí, ahí estás dando honor a este sentido de la antropología y a tu gusto por el son jarocho. Muy bien, Gus, pues con esto terminamos. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes, Componentes Literarios. Yo pues les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos así, justo como Componentes Literarios, en Facebook, en Instagram y en las plataformas de Spotify y YouTube. No olviden que cada domingo tenemos un nuevo episodio y pues estén atentos a los demás contenidos que tenemos para ustedes. Yo soy Gaby Pérez y esto fue Componentes Literarios. Que la pasen bonito.